Si se fijan, vamos a ver la doctrina del hombre. Este es el tercer apartado de la Convención Nacional Bautista. El hombre. Ya hemos visto las Sagradas Escrituras, después vimos a Dios, en el segundo apartado que iba a la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver qué dice nuestra confesión respecto al hombre. Y déjenme leerles ahí, tal y como viene aquí, ¿verdad? Esta declaración. Primero vamos a leer la declaración de fe de la Convención Nacional Bautista a la que pertenecemos, y son convicciones que estamos abrazando como iglesia. Dice lo siguiente: Dios, por acción directa, creó al hombre a su propia imagen. Por lo mismo, esta está en la obra culminante de la creación efectuada por Dios. En el principio el hombre era inocente de pecado y estaba investido de libre albedrío por su Creador. Por este libre albedrío el hombre pecó en contra de Dios e introdujo el pecado en la raza humana. Mediante la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y perdió su inocencia original. Por esto, su posteridad heredó una naturaleza y un ambiente con tendencias a pecar. Y tan pronto como queda bajo posibilidad de convertirse en transgresora de la ley divina y de sufrir la condenación. Entonces esta es la humanidad, la descendencia de Adán y Eva. Al final, para que esté un poquito más claro ese párrafo. Si se fijan, estas citas las vemos en la segunda imagen, donde termina la condición de la descripción de la convención. Ahí es donde viene el título 3, el hombre. Vienen varias citas y mayormente esto se saca de Génesis. Es lo que nos dice la Biblia. Dios corona la creación con el hombre y la mujer. Fue la creación que está por encima de los animales y las plantas, los astros. Pero, sin embargo, esta confesión pues no se mete mucho en la razón de cómo fue exactamente la caída. Simplemente da por sentado, ocurrió. Y ocurre porque Dios nos dio libre albedrío. Esto es una manifestación de amor, hermanos. A veces no lo vemos así y entramos en debates de, ¿por qué puso el árbol del bien y el mal? ¿Para qué nos hizo garras con hacer un árbol del conocimiento y el mal? Pero Dios, hermanos, es sabio. Dios manifiesta su amor en ese momento de que nos da voluntad, porque Él prefiere que le alabemos, le amemos de manera voluntaria. Si no, no nos hubiera hecho como máquinas, ¿no? Programados, pisa un botón y le cantamos, pisa otro botón, le agradecemos, etc. Pero ese es el punto. Nosotros tenemos libre albedrío y por lo mismo Satanás, mediante la tentación, hace que el hombre peca y se introduce el pecado en la raza humana. Eso trae consecuencias y se heredan a todo el linaje de Adán y Eva, en el cual estamos incluidos nosotros. Fíjense lo que dice ya más adelante, terminando con la descripción de lo que nos plantea la Convención Nacional. Dice: solamente la gracia de Dios puede hacer que el hombre vuelva a estar en santa comunión con Dios. El carácter sagrado de la personalidad humana es evidente, porque Dios creó al hombre a su propia imagen y porque Cristo murió por el hombre. Por lo tanto, cada hombre posee dignidad y merece respeto y amor cristiano. Eso es lo que nos dice la confesión. Estamos en un estado caído y solamente la gracia de Dios nos ayuda a salir de ahí. Y entre todas las citas que tenemos ahí, yo creo que la cita que nos ayuda mucho y entendemos por qué ellos hacen esa declaración es Efesios en el capítulo 2. Esa sí quisiera que la leyéramos, hermanos. Vienen aquí establecidos que leamos los versículos 1 al 22, pero para obviar algo más de tiempo, solamente quisiera que leyéramos los versículos del 1 al 9. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las posesiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se fijan, hermanos, el apóstol Pablo en estos 9 versículos, bueno, hasta el 22, nos resume o refuerza gran parte de esta declaración del apartado del hombre según la Convención Nacional Bautista. Yo me equivoqué más bien. La Convención, mediante este escrito, pues te plantea lo mismo que viene en la Escritura. Digamos, trataron de reforzar o que fuera más entendible a nosotros qué es el hombre. Y cuando alguien venga a nuestra iglesia y tenga opiniones distintas a estos, debemos de decirle, pues tienes que someterte, porque nosotros creemos esto a raíz de las Escrituras. Por eso tenemos todas estas citas. Les podemos leer los versículos de Génesis, donde nos habla de la creación, la caída, esos pasajes de Salmos, Jeremías, donde nos habla de la corrupción del hombre. Sin embargo, es necesario que nosotros abracemos esta declaración, hermanos, porque es bíblica y eso va a ayudar a que tengamos unidad entre nosotros. Hasta este momento, yo creo que sería, digamos, muchas iglesias bautistas están conformes y dicen, sí, yo creo que es bueno, es una definición completa que es el hombre, es creación de Dios, es caído, solamente por gracia tiene que ser restaurado. Pero, como les había dicho anteriormente, la Confesión de Westminster, ahora pásense a la diapositiva 3, allá arriba tiene el encabezado y viene apartado 1 con un número 1 romano y apartado número 2, que nos habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo. En la Convención Nacional Bautista, el apartado 3 de la Declaración de Fe es la que tiene que ver con el hombre. Cuando tú lees la Confesión de Westminster, el apartado 6 es el que habla de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Entonces nosotros estamos complementando nuestras convicciones. Yo quisiera que no solamente nos quedemos con lo que dice la Convención Nacional Bautista, por eso estamos agregando algunos otros escritos de esta otra confesión. Y fíjense lo que dice en el, digamos, primer número romano de esta confesión. Nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Quiso Dios, conforme a su sabio y su santo propósito, permitir este pecado, habiendo propuesto ordenarlo para su propia gloria. Yo quise agregar esto, hermanos, porque en base a esta realidad de la caída del hombre surgen preguntas. Y debemos de entender y analizar otros pasajes, por ejemplo el de Romanos 11:32, que es el que viene ahí en esta confesión, para que nosotros lo consideremos. Fíjense, si vamos ahí, nos va a hablar de que Dios hace todo para su gloria, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Dios no hace las cosas nada más porque sí, hermanos. Cada paso, cada acción que Él hace en el curso de la humanidad y el hombre va a terminar en darle gloria a Él. Y yo creo que muchos de nosotros, uno de los maestros que tuve cuando estaba tomando algunas materias para pastorado, me gustaba porque él decía, no solamente las ordena para su gloria,
sino que Él hace las cosas de tal manera en la cual le da mayor gloria. A lo mejor, digamos, algunos dicen, pudo haber enviado a todos los hombres al cielo y a ninguno al infierno. Eso le daría gloria. Pero ¿saben qué le daría más gloria? Que algunos se fueran al infierno y otros al cielo. Y debemos de siempre confiar de que todo como van a terminar la humanidad, si el hombre cayó, es lo que más le iba a dar gloria a Jesús. Porque así se iban a mostrar otros atributos de Dios, como el de su gracia, su misericordia, su perdón. Si no permitió la caída del hombre, entonces no hubiera llevadose la gloria de manera tan sublime. Así que nosotros estamos considerando y explicando, yo creo que esta confesión nos ayuda un poco más a fortalecer y a tener un cristianismo más equilibrado. Fíjense lo que dice el número 2 de la confesión de Westminster, hablando de la caída del hombre. Por este pecado cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios, y por tanto quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Esto, hermanos, no se hace tanto énfasis de la corrupción del pecado en la confesión de la Convención Nacional Bautista, pero la confesión de Westminster te habla más concretamente y digamos más amplio de cómo fue corrompido la raza humana. Perdieron su comunión con Dios y esto pues, nos recuerda, ¿no?, de que Dios es santo. Si Dios es 3 veces santo, 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 y Adán y Eva pecan, entonces por eso son expulsados. Y por eso toda la raza humana, como somos descendientes de ellos, pues estamos enemistados contra Dios. Somos totalmente corrompidos y eso es más fuerte de lo que dice la Convención Nacional de México. Fíjense, si se regresan una diapositiva ahí donde viene en el encabezado 3 el hombre, solamente dice, casi al final, dice, el hombre transgredió el mandamiento de Dios, perdió su inocencia original, por esto su posteridad heredó una naturaleza y un ambiente con tendencias a pecar. Eso es lo más grave que puso la Convención Nacional Bautista respecto al pecado. Pero la confesión de Westminster dice, no, totalmente fueron corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Yo sí veo diferencia en esto, hermanos, porque si te dice, si tienes tendencia, es que a lo mejor algún día sí tienes tendencia, al otro día no. Hay días que andas así bien, pero sí tienes cierta tendencia a hacer el mal. Como que quisiera dar cabida de decir, el hombre no es tan malo, pero tiene tendencia a pecar. No sé si me explico. Por eso la confesión de Westminster es todavía más, yo diría, bíblico en esto. Somos totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Quisiera que leamos todos los versículos que vienen ahí en el apartado 3, Tito 1, Génesis 6, Jeremías 17 y Romanos 3, sin obviar ninguna de estas citas. Fíjense, si nos vamos a la carta de Pablo a Tito, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Dice, el creyente es otra cosa, pero el que no es creyente es alguien completamente corrompido, tanto mentalmente, y por eso sus actos también lo reflejan. Y no yéndonos muy lejos, hablando de la cronología de la historia, si vamos a Génesis 6:5, nos recuerda lo siguiente. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo define al hombre la Biblia, hermanos? No tanto un razonamiento de teólogos u hombres. Dicen, Dios lo veía como alguien que de continuo solamente buscaba
el mal. Así de corrompidos está la raza humana. Vamos ahora a Jeremías 17. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Se fijan? Hablando del corazón, de los deseos más profundos del hombre. Dice, es bien engañoso, es algo corrompido completamente. Nos vamos a ir ahora a Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y cómo encerró esto? La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. No hay justo. Está englobando a toda la raza humana, hermanos. Entonces, ver de esta manera a la condición del pecador nos va a ayudar a abordar de una manera más correcta nuestra condición delante de Dios, a lidiar de manera más correcta también contra nuestro pecado. Fíjense, nos vamos a pasar al inciso 4. Si se fijan, yo de la confesión de Westminster eliminé el punto 3. Dije, no creo que sea necesario porque simplemente habla de que el hombre heredó el pecado de Adán y Eva. Pero como nuestra Convención Nacional Bautista habla de eso, que la corrupción de Adán y Eva la hemos heredado nosotros, se me hizo innecesario agregar ese tercer punto de la confesión de Westminster. Les digo porque luego algunos, si ponen atención, ven ahí en los incisos, van a decir, caray, se salteó uno u otro. O tienes a un lado la confesión de Westminster y la Bautista, van a ver que a veces quité algunas cosas. Y les dije desde el principio, nos regimos primeramente por la Convención Nacional Bautista y la de Westminster es solamente como complemento. Hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, hay cosas que son redundantes tal vez. Pero déjenme continuar aquí, dice, continuando con el hombre, ahora en el inciso 4 de la Confesión de Westminster. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas nuestras transgresiones actuales. Y en cada una de esas declaraciones, si se fijan, como viene el inciso, te viene la lista de los versículos que lo respaldan, solamente para a lo mejor reforzar lo que dice de que somos incapaces. Nos vienen sugeridas las letras de Romanos 5 y Colosenses 1:21. Quiero que vayamos a la de Colosenses. Esto que nos habla de que somos incapaces de agradar a Dios. Me parece que eligieron una cita muy, muy buena. Dice Colosenses 1:21. Aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Entonces, así lo refleja en la escritura en Colosenses. Nada más se la pasaban haciendo malas obras, pensando, maquinando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Eso significa que somos incapaces. También, a lo mejor podemos ver acerca de nuestras transgresiones, que es la raíz de que nuestros pecados, cuando nosotros pecamos, le pudiéramos a veces echar la culpa al diablo, hermanos. Y en parte él, creo que John MacArthur era el que decía esta frase, estamos en un mundo caído y somos afectados por el pecado, pero Satanás energiza, como que exponencia esas tentaciones. Eso es lo que hace él, pero no nos controla la voluntad. La voluntad la ejercemos nosotros. Entonces, para eso quisiera que leyéramos Santiago en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Les leo. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Este es el pasaje que utilizó la Confesión de Westminster, Santiago 1, 14 al 15, porque a veces nosotros pudiéramos decir, no, pequé porque, pues Dios, ¿por qué no me sacó de ese lugar donde estaba en tentación? En el 13 decimos, a Dios no puedes decir que Él te tienta, Dios no tienta a nadie, no tiene nada que ver con el pecado. A veces le queremos echar la culpa a Satanás, pero ¿qué nos dice Santiago? Y por eso la confesión dice, no, todo tiene que ver con nosotros. Con nosotros, dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. No dice, no por la pasión que Satanás te pone. Satanás conoce tu pasión y la energiza, te pone en una circunstancia que Dios permite también de antemano para que si vas a caer, pues sea más feo, ¿no? Pero vamos a avanzar, dice el versículo 5, porque tenemos que llegar a la redención. Dice, esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo, sin embargo, ella y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. Entonces nos habla también esta confesión de que es una realidad que aunque sea salvo, seguimos batallando con el pecado y obviamente también con el castigo por el pecado. No lo podemos desligar en este lado de la eternidad. Para reforzar estas declaraciones, nos ponen citas como Primera de Juan. Vamos a ir a esa epístola. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan le está escribiendo a cristianos, hermanos, a creyentes. Y fíjese cómo dice el versículo 10 también. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces debemos de entender eso, hermanos, que a pesar de que somos justificados, también el pecado continúa afectándonos. Tenemos otro pasaje, vamos a leer los versículos que nos pone aquí esta confesión de Romanos capítulo 7, que son algunos. Romanos nos habla muy completo de la condición del hombre. Entonces vamos a considerar esta cita. 7, versículo 5, primeramente dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. También dice el versículo 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Ahora versículo 8, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Versículo por último, 25, ahí en el mismo capítulo 7, dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Fijan, esta confesión nos recuerda de que ese pecado aún está arraigado en nuestra naturaleza y es increíble, ¿verdad? De labios de quién sale esta enseñanza, del apóstol Pablo. Pablo es el que perseguía a la iglesia, hermanos. Es el que asesinaba a cristianos, aborrecía a Cristo. Pero él, aún después de ser transformado, dice, yo sigo luchando con mi carne. Yo sigo luchando con todas esas pasiones. Con mi voluntad, con mi espíritu. Quiero honrar a Dios, pero mi carne es la que está en continuo conflicto con los deseos del espíritu, ¿verdad? Y vamos a ir a la última diapositiva. Dice, el inciso 6, todo pecado
ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae culpabilidad sobre el pecador, por lo que el pecador, queda bajo la ira de Dios y de la maldición de la ley, y por lo tanto sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Como pueden notar, hay mucho énfasis en las consecuencias del pecado o las consecuencias de la caída del hombre en la confesión de Westminster. Y nos va a ayudar esto, hermanos, porque a veces pueden llegar personas a la congregación y van a decir, no, ¿cómo son fatalistas esos de Peniel? Dicen que somos perversos, eso puede traer división porque al abordar distinto la condición del pecador, van a lidiar distintamente el pecado. Y si, digamos, llega un momento de disciplina en la iglesia, van a haber desacuerdo. Es que ustedes exageraron, se tenían que haber quedado nada más con la convención bautista, porque está más tranqui, Dios no es tan enojón. Dios es más pasalón, tiene más gracia. Pero hermanos, necesitamos una confesión más completa para poder lidiar de manera más correcta con el pecado. Y por eso tenemos citas. Esta confesión nos da una perspectiva más correcta para lidiar con el pecado. Y vamos a leer Efesios 2:3. Es lo que nos marca el paréntesis 3 de respecto a eso que dice, por lo que el hombre pecador, queda bajo la ira de Dios. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa frase, éramos hijos de ira, nos habla de la condición actual de aquel que no está cubierto por la sangre de Cristo. La ira de Dios está continuamente sobre ellos, porque es abominable a su santidad. Fíjense qué más viene Romanos capítulo 6, 23, en el paréntesis 5, donde él está hablando. Por lo tanto, está sujeto a la muerte. Vamos a leer esta otra cita. Romanos 6, 23. Es un pasaje que debiéramos de usar bastante para evangelizar, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el pecado es lo único que nos trae, la muerte eterna y espiritual. Y el único que puede librarnos de eso es la obra de Cristo. Lamentaciones 3:39. Me gusta esta cita que consideraron estos pastores que hicieron la confesión. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Es lo que escribía Jeremías en el contexto de que enfrentaron la ira de Dios y les trajo el cautiverio, esos castigos terribles que nos dice la Escritura. Dice, pues es consecuencia, lo tenemos que enfrentar, tenemos que recibir la paga en este lado de la eternidad, pero también nos habla de un castigo eterno. Vamos a leer por último Mateo capítulo 25, 41. Y lo más importante es que estas palabras vienen del mismo Jesús. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la paga del pecado, hermanos, una separación eterna de la gloria de Dios. Entonces hemos terminado este apartado del hombre, todo lo que tiene que ver de lo que dice en la Escritura, de nuestra condición actual, nuestra condición frente a Dios, es estar bajo la ira desde que nacemos, y solamente la gracia de Dios y la fe a través de Cristo Jesús ayuda a cambiar, es lo que puede cambiar nuestra posición delante de Dios. Espero que pues todos estos párrafos también
los consideremos y en el momento cuando digas, yo me identifico con la iglesia Peniel, es que me agrada porque lidian bien con el pecado, entienden de una manera más correcta cuál es mi condición. Si no comprendemos qué tan grave es nuestro pecado, hermanos, no entendemos qué tan grande es la misericordia y la gracia de Dios. Y eso nos ayuda a evangelizar de una manera más bíblica. Si podemos tener la facilidad de transmitir estas convicciones a nuestros amigos, a los no creyentes, eso les va a ayudar a ver su condición tal y cual es, tal y como lo dice la Biblia. Por eso necesitamos abrazar esta confesión y que en un futuro pues nos sea de bendición, ¿verdad? A las próximas personas que se agreguen a la membresía.